Muy buenos días, un feliz jueves ya 20 de agosto y estamos queriendo hacer un repaso de todo lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe, en particular lo que toca el colapso económico, las medidas de mitigación que han activado las autoridades en medio de periodos más extendidos, más prolongados de lo que sería este coronavirus y esta cadena de contagios que las autoridades han tratado de romper y sin embargo con mucha dificultad. Así que queremos entender cómo está viendo el cuadro, cómo está viendo la situación, los economistas y entre ellos, por supuesto, ya hace mucho que no lo saludo y me da gusto saludarlo, pues el doctor Alfredo Cutiño. Alfredo Cutiño, como ustedes saben, bueno, pues está él en Moody's Analytics y él es el director para América Latina. Qué gusto saludarte tanto tiempo, Alfredo. Es un placer estar siempre contigo, Gaby, y pues aquí estamos para comentar y para analizar la región, por supuesto. ¿Se puede clasificar por el tipo de ayuda, por el tipo de, digamos, de rebrote o brote o que no se ha podido contener? ¿Cómo podríamos clasificar a la región para empezar a decir cómo estamos? Claro, mira, América Latina entró con retraso a la pandemia porque llegó un poco más tarde a la región. Los países empezaron realmente a detectar los primeros casos allá por principios de marzo, pero no se supo sino hasta la segunda mitad de marzo, cuando pues prácticamente ya en Estados Unidos el brote se estaba acelerando. En Europa los casos de Italia, España, Francia pues ya estaban a la orden del día. En ese sentido tenemos algunas semanas de retraso en América Latina y eso hizo que también el resultado al final fuera que todavía sigue inmersa la región en el problema del coronavirus y por supuesto se ha acelerado en algunos países de manera muy importante, como es el caso de Brasil, como es el caso de México, el caso de Perú y Ecuador, en donde todavía estos países siguen viendo una curva que está subiendo de manera acelerada y todavía no se ve que pudiera estabilizarse muy pronto en el futuro. De tal manera que lo que estamos viendo es que entró tarde América Latina el problema de la pandemia, pero también va a salir más tarde. Afortunadamente, Gaby, yo creo que ya hay señales de que la reapertura de las actividades económicas, aunque de manera gradual, sobre todo en los países más grandes de América Latina, ya está dando resultado y está mandando ya señales de una reactivación de la economía en la región. Por ejemplo, ¿en qué países? Porque hay que Claro, decir que las grandes ciudades en México, por ejemplo, pues todavía estás viendo a la gente salir, pero todavía estamos en un semáforo que es más rojo que naranja, por ejemplo. claro, yo creo que ahí ha habido cierta imprudencia y yo diría prácticamente en todos los países de América Latina. Y yo creo que lo que están siguiendo es más que nada el ejemplo de los países industrializados, sobre todo de los europeos, Estados Unidos, en donde el proceso de apertura pues inició prácticamente desde inicios de mayo. Independientemente de que los casos de infecciones se haya acelerado, yo creo que América Latina está siguiendo ese mismo ejemplo de que la pandemia está avanzando, está progresando, los casos siguen aumentando. Sin embargo, al gobierno le interesa empezar a reactivar la actividad económica, no a través de darle estímulos a las familias y a las empresas, sino más que nada permitirle a los gobiernos empezar a abrir las puertas para empezar a atraer clientes y por supuesto empezar a hacer negocio. El problema de aquí está en que esto nos puede llevar a una situación en donde la aceleración se haga todavía peor, se agrave en las próximas semanas, en los próximos meses, y el proceso de reapertura tenga que detenerse o incluso tenga que retrasarse. Pero lo que estamos viendo prácticamente, yo diría, en toda la región es que a partir de junio, básicamente junio, aunque en algunos países desde mayo, ya ha habido un proceso de reactivación de la actividad económica. Y para mencionarte los casos más importantes, ya en Brasil, la producción industrial y la actividad económica en general empezó a reportar señales positivas desde mayo. En junio eso se fortaleció y se espera que para agosto y septiembre ya la economía esté prácticamente fuera del proceso de contracción económica. En el caso de México, un poco más tarde, no se presentó en mayo, pero ya se está presentando en junio, según las cifras que se tienen, y por supuesto en julio y agosto ya la actividad económica viene para arriba. El caso de Chile también, aunque un poco retrasado, el caso de Colombia. En el caso de Perú, a pesar de que ya el proceso de infecciones está llegando a un punto de estabilización, la actividad económica también ya está dando señales positivas. Sin embargo, lo que aquí hay que poner en perspectiva, Gaby, es que si bien es cierto es que ya la actividad económica está entrando en terreno positivo en términos mensuales,
Esto es un resultado lógico del hecho de que se está comparando con una base de producción muy baja en los meses de abril y mayo. Por lo tanto, cuando un negocio abre y empieza a vender, aunque sea poco, pues eso, al compararse con los niveles de producción del mes anterior, pues generan un crecimiento positivo. De ahí a que la recuperación vaya a ser sólida y sostenida en el resto del año, está por verse todavía. Eso es muy importante y hay que subrayarlo porque el segundo trimestre del año lo que marca en muchos casos es una caída histórica. Y esto es consecuencia de ponerle freno en seco a la economía, de mandarnos todos a casa. Y el parámetro para saber si estamos saliendo bien del hoyo que cavamos a propósito para detener los contagios, pues es difícil determinar y por eso los traemos a ustedes los expertos en economía, porque no podemos decir, ay, vamos muy bien, y ojo con los políticos que digan, ay, ya salimos de lo peor, ya pasó lo peor, cuando nuestro parámetro no es comparable necesariamente con periodos recientes, porque esto es inédito y no hay ni siquiera una vacuna, entonces estamos en medio de un gran experimento, Alfredo. Por eso sí es interesante que nos digas que estas variables empiezan a dar señales de que empezamos, no sé si decir estabilizar, si hablamos de un paciente, y si no, ¿cuáles van a ser los parámetros que nos digan que vamos por buen rumbo? Simplemente que reiniciemos la actividad. Sí, bueno, ese es un punto muy importante, Gaby. Yo creo que la similitud que haces con respecto a que caímos en un pozo es muy importante y es muy ilustrativa. Efectivamente, estamos partiendo del fondo del pozo y cualquier paso que vemos hacia arriba va a ser muy importante y va a amplificar el nivel en que nos situamos en términos de la escalera de la subida que tenemos que hacer. Sin embargo, lo importante no es qué tanto subimos, sino llegar al final del pozo de tal manera que estemos al mismo nivel que teníamos antes de empezar a caer. Yo creo que esa es la clave muy importante para poder decir, esta economía ya está en recuperación, esta economía ya recuperó lo perdido, y por lo perdido me estoy refiriendo a los niveles de producción, a los niveles de actividad económica que ya teníamos a finales del 2019. Caímos en algunos países más del 20% en el segundo trimestre en términos del Producto Interno Bruto. Recuperar ese 20% nos va a tomar tiempo. De hecho, con respecto a nuestros cálculos que hemos hecho en Moody's Analytics, nos va a tomar entre 3 y 5 años recuperar esos niveles de crecimiento. Sin embargo, hay otro punto muy importante. Recuperar lo perdido no es todo lo que deberíamos recuperar, porque además perdimos capacidad productiva. Y no es lo mismo recuperar el nivel del Producto Interno Bruto que recuperar la capacidad productiva que teníamos. Y por capacidad productiva me estoy refiriendo a toda la base productiva que se tiene en un país, tanto de inversión física como de inversión humana. Y ahí hemos perdido bastante. Y de acuerdo a nuestros cálculos, la recuperación de esa capacidad productiva nos estaría tomando entre 5 y 10 años hacia adelante. Entonces lo importante, y sobre todo, como tú mencionas, para los políticos, es muy importante decir, ya estamos en recuperación, ya la economía está rebotando. Sí, pero todavía tenemos una escalera muy alta para que alcancemos la salida del pozo, el inicio del pozo. Y de ahí para adelante hay que empezar a trabajar duro todavía para recuperar las empresas que se murieron, las empresas que se salieron del mercado, los trabajadores que dejaron de trabajar y sobre todo aquella fuerza de trabajo capacitada que perdió meses de entrenamiento y que al entrar nuevamente al mercado laboral se va a tener que enfrentar con una competencia mucho más agresiva, pero también con trabajadores que están mejor capacitados de ellos, porque en los últimos 6 meses no pudieron salir, no pudieron tomar clases, no pudieron tomar entrenamiento. Entonces tenemos un problema de capacidad productiva, tenemos un problema de pérdida de empresas, pero también de pérdidas de capital humano en toda la región. Sí, y ese es un cuadro que preocupa, sobre todo esa destrucción de compañías, de pequeñas y medianas empresas y de empleo formal. América Latina tiene un gran problema desde hace mucho tiempo sobre la de informalidad y obviamente cuando pensamos en Perú, ahora que hablabas de México, pues son economías que tienen altísimos niveles de informalidad y este brinco de la formalidad a la informalidad es parte de la vida de mucha gente. Ahora, Alfredo, una cosa que me parece relevante también pedirte ayuda es, nuestros gobiernos en América Latina, y ya sabemos, lo ha dicho el Fondo Monetario
Monetario Internacional, y lo ha dicho mucha gente, México es de los países dentro del G20, ya ni siquiera hable solo de la región, que menos apoyos ha entregado para mantener, digamos, sobreviviendo a empresas y a trabajadores con un ingreso. Dicen las autoridades que no hay dinero. Yo no estoy de acuerdo con que no haya dinero, porque lo que sí hay son opciones, y quizás esas opciones no gustan. Pero aquí lo que me interesa ver es cuánto de lo que ya viste que inyectaron Perú, Chile, etcétera, tú nos dices qué países, va a funcionar, y cuánto esto, si viene una gripe, ¿no? Porque estamos acercándonos al otoño y al invierno, no se convierte o no convierte a estos recursos públicos en dinero mal gastado, porque yo entendería que esta es una inversión de la autoridad para salir adelante, pero ¿cómo evitamos que esto no sea un dinero mal gastado yendo hacia adelante? Claro, mira, efectivamente en el caso de México el gobierno ha rechazado la idea de utilizar el gasto público para apoyar a trabajadores y sobre todo para apoyar a las micro, pequeña y mediana empresa, y eso es de dominio público. El presidente lo ha remarcado de esa manera, y el sector privado incluso ha tenido quejas al respecto. Yo creo que hay un error ahí. La experiencia de la realidad económica en prácticamente todo el mundo nos dice que cuando las empresas no tienen el apoyo tanto de la política fiscal como de la política monetaria, pues esas empresas se mueren. Y recuperar la planta productiva, recuperar empresas y crear nuevas empresas cuesta mucho dinero y cuesta tiempo. En ese sentido, yo creo que México está cometiendo un error al no generar un programa de estímulos fiscales, sobre todo, ¿verdad? Porque son estímulos que tienen un impacto de corto plazo y que pueden llegar de manera más directa, y esto es muy importante, Gary. El estímulo fiscal puede llegar de manera más directa a las familias más desprotegidas y sobre todo a las empresas micro y pequeñas, que muchas de ellas no tienen acceso a los sistemas bancarios, no tienen acceso al crédito de las instituciones financieras. Es allí donde se debe apoyar. Y hay que recordar que en América Latina, en prácticamente todos los países, es la micro y pequeña empresa la que absorbe y la que genera la mayor cantidad de empleos en cada país. Por supuesto, si se dejan morir estas, pues lo que se está dejando morir es la oportunidad de empleo para todo este tipo de empresas, por supuesto, para toda la población en la región. En ese sentido, yo creo que el accionar de la política fiscal es muy importante y es más efectivo incluso que el estímulo monetario, y te voy a decir por qué. Cuando el gobierno implementa ayudas para los trabajadores, para las empresas, estas llegan directamente, como es el caso de los Estados Unidos, en que los trabajadores que perdieron el empleo empezaron a recibir sus cheques cada mes. Bueno, pues eso les ayuda a compensar la pérdida de ingresos y eso les permite tener cierto nivel de consumo y de bienestar. Sin embargo, cuando se utiliza la política monetaria y se dice, bueno, es que el Banco Central ha abierto ventanillas y está otorgando liquidez al sistema financiero para ayudar a dar créditos a las empresas y a los trabajadores, pues el problema es que ese crédito no va a llegar a los usuarios finales. ¿Por qué? Porque esos usuarios finales o ya perdieron su empleo o no pueden regresar a trabajar. Y eso genera un riesgo de impago para el sistema bancario. Lo mismo sucede para las empresas. Si las empresas piden crédito y tienen un alto riesgo de que no van a regresar a operar, pues el banco no les va a prestar. Y lo que sucede y ha sucedido, y México lo ha demostrado en crisis del pasado, es que esa liquidez que genera el Banco Central solamente se queda en el sistema bancario y no se transmite al usuario final. Por lo tanto, sí es bueno que se implemente política monetaria de este tipo, política fiscal, pero al final de cuentas, el efecto que se genera en la economía es bastante poco. Y qué bueno que me lo dices, porque además lo hemos hablado, ya hablamos de la política fiscal, ahora hablemos de los expertos, de los banqueros centrales. No sé por qué, pero tengo una fijación con Julio Velarde, el presidente del Banco Central del Perú, porque yo siento que pese a todas las crisis, pues ahí está Perú con todos los, digamos, fundamentos macroeconómicos bastante sólidos, y yo decía que se merece una medalla por todo lo que ha sucedido en el Perú en medio de estas crisis. Pero una cosa que me parece importante que escuché de algunos periodistas en México, es decir, bueno, el Banco Central de México no ha bajado la tasa de interés, pero esto es lo suficiente, pero esto es quizá bueno porque pueden llegar capitales y pueden atraer capitales
porque las tasas de interés en el mundo pues están en el piso, ¿verdad? La Reserva Federal la tiene en el 0,25%, pero podemos hablar de casos de tasas de interés negativas. Alfredo, si nos preocupa tanto reactivar la economía real, realmente es una buena noticia que un Banco Central como el de México tenga esta tasa de interés en ese nivel, porque puede atraer a inversionistas del tipo que viene, invierte y se va cuando se quiere ir. Bueno, en primer lugar, yo creo que tienes muchas razones. Esa es la gran desventaja. Mantener una tasa de interés alta, pues eso atrae más que nada a los capitales de corto plazo, capitales que se van a llegar a colocar en bonos del gobierno y que al rato se van a salir o se van a salir cuando ya no les guste México. Entonces, son capitales que entran y salen a la hora que quieren. Ese no es el capital que genera capacidad productiva en el país. El que sí genera capacidad productiva es el que llega a invertir en ampliación de la planta productiva, que es básicamente la inversión extranjera directa que llega directamente del exterior, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mantener una tasa de interés que sea atractiva solamente beneficia a la deuda del gobierno y a la deuda de algunas empresas que emiten bonos, ¿verdad? Pero por el otro lado también tenemos el problema de que la tasa de interés en México está limitada y tiene una restricción muy importante que es la inflación. Y qué bueno que mencionas otros países como Perú, como Colombia, incluso como Brasil. Y generalmente oímos decir y leemos en las noticias que México tiene una de las tasas de interés nominales y reales más altas en el mundo y sobre todo en los mercados emergentes. Así es. Bueno, sí, pero ¿y qué? Cada país tiene una tasa de interés que corresponde a la realidad económica que tiene ese país. Por ejemplo, Brasil tiene una tasa de interés de 2% en términos nominales, pero tiene una inflación de 2,3%. Chile tiene una tasa de medio punto porcentual y tiene una inflación de 2,6%. Colombia tiene una tasa de interés de 2,50, tiene una inflación de 2%. Perú, que es el caso más notorio, tiene una tasa de 0,25%, es decir, un cuarto de punto porcentual, pero su inflación es de 1,9%. En todos estos casos, Gaby, la inflación está por abajo y en algunos casos muy por abajo de su objetivo, que en general es de 3%, con excepción del Perú, que tiene un objetivo central de 2%. En todos esos casos la inflación está por abajo y, por supuesto, la tasa de interés es muy baja o muy cercana a cero. En el caso de México, la tasa de interés nominal es de 4,5%, pero su inflación y su inflación estructural, que está representada por la subyacente, está muy cercana al 4%, es decir, está cercana ya al límite superior del rango de la inflación. Entonces, el Banco Central de México, aunque quiera, tiene la limitación de su mandato único, que es el antiinflacionario. La política monetaria en México debe y tiene que utilizarse para combatir la inflación, no para ayudarle a la economía. Esa es la gran limitación que tiene México. Y qué importante que lo estás diciendo, no porque no se entienda que es importante ese nivel de tasa, simplemente que no sé si decir que es una disyuntiva en este momento, está la presión de la inflación, pero al mismo tiempo tienes esta disyuntiva de ayudar al Main Street o ayudar al Wall Street, si me permites la comparación en relación con lo que está pasando con Estados Unidos. Por último, Alfredo, para lo que va del año ya los bancos centrales hicieron lo que tenían que hacer, su tarea por ese lado, para cerrar. Y por otro lado, ¿qué esperas venga en los próximos... Bueno, no sé, en estos meses de cierre, lo que le queda al 2020 para nuestra región? ¿Cómo terminas esta conversación? Claro, mira, yo creo que efectivamente ya estamos viendo una reactivación, más no recuperación, de la actividad económica y que tiene que ver con el proceso de reapertura de actividades y de negocios en la economía. Vamos a ver un rebote muy importante en prácticamente todos los países de América Latina en el tercer trimestre, después de una caída severa en el segundo semestre, pero nuevamente es un efecto aritmético que tiene que ver con la base de comparación muy baja. En ese sentido, yo creo que los mercados ya se están poniendo eufóricos al respecto, lo cual va a ayudar porque eso levante el ánimo y es muy posible que ese ánimo empiece a reactivar la demanda interna, el consumo y de alguna manera las decisiones de inversión. Sin embargo, eso va a ser transitorio porque una vez que pasa ese rebote y la actividad económica avanza, la reapertura económica avanza de manera gradual, las tasas de crecimiento en el cuarto trimestre van a ser más bajas y de ahí para adelante van a ser todavía más bajas ya normalizadas. El gran dilema y el gran riesgo, Gaby, es que si se viene
una segunda ola de infecciones con la llegada del invierno a finales del año, eso puede dar al traste con la recuperación y eso nos puede mandar incluso de regreso a donde estábamos en marzo o en abril. Ahora, en nuestro escenario básico en Moody's Analytics, lo que estamos planteando es efectivamente un rebote muy alto en el tercer trimestre, una moderación en el cuarto trimestre, pero en términos anuales en el año, prácticamente todos los países en América Latina van a reportar una contracción económica que puede ir desde el 5 o 6% hasta contracciones mayor al 10%, como podría ser el caso de México. En ese sentido, América Latina no se ha librado de regresar a una recesión en el 2020 como consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus. Pues qué diagnóstico, pero qué importante que nos actualices para toda la gente que nos pregunta en estos espacios cómo está la región, porque solo vemos los anuncios de cuánto tiempo más se extienden las cuarentenas, escuchamos a las autoridades monetarias, pero ¿qué significa? ¿Cómo está el paciente? ¿Qué es la economía? Bueno, nos hace falta esta perspectiva. Yo te agradezco la oportunidad de volver a verte, volver a charlar contigo y bueno, que se repita con más frecuencia. Gracias, Alfredo. Por supuesto, es un placer estar contigo y gracias por la invitación. Igualmente, saludos allá a Filadelfia. Gracias, Alfredo Cutillo.